El astral se nutre de nuestras emociones. Hoy hablaremos de algo muy importante. Vital. Estamos en un momento complicado. Nadie lo puede dudar. Vemos conflictos por un lado y otro, problemas en cada país. Políticas, a veces supranacionales, absurdas. Enfermedades que se renuevan y problemas en la economía que afectan a todos. Todo cabeza abajo. No se entiende este mundo. ¡Qué locura! ¿Y por qué estarán pasando tantas cosas negativas, y por qué las nuevas generaciones andan tan perdidas? ¿Por qué ya no disfrutan la juventud, parecen zombies, y no conocen nada más? Ya no hay aventuras, ya no hay amistades, ya no hay inventos, emprendimientos, inteligencia, historia, nada para ellos. ¿Fue, acaso culpa de los padres que no les enseñaron a vivir como humanos? Pues, parece que no fue falla de los padres. Hay un detalle que enciende la comprensión de todo este asunto y que les voy a contar hoy, pues es muy importante que lo entiendan para corregir su propia actitud y liberarse de una esclavitud colectiva que ni siquiera reconocemos. Voy a separar por hitos importantes. Punto 1. Hay que darse cuenta de que nada está sucediendo de manera aleatoria, se trata de un solo plan. Una sola idea impuesta por alguien o algo a la humanidad, reforzada por todas partes y avivada por personas inconscientes y organizaciones aparentemente diferentes, pero que tienen una sola raíz. ¿Me pueden decir que vuelvo a la conspiranoia? No. Pero, sí. Lamentablemente debo hacerlo para llamar la atención de aquellos que se mantienen conformes en el ignorado vacío que llaman vida y no se hacen nunca una pregunta profunda. Empecemos por el principio. La gran hipótesis. Sabemos que somos un ser energético, magnético, vibracional, eléctrico casi. Sabemos que tenemos un cuerpo físico, otro de emociones, astral, y otro mental. Y otros niveles más como el espiritual. Sin embargo, hoy nos interesa el astral. Pues, sucede que el nivel astral se nutre de emociones, por definición. Esas mismas emociones que buscamos ávidamente y que confundimos con la felicidad porque su disfrute instantáneo nos hace creer que estamos vivos. Punto 2. Así es, el astral se nutre de nuestras emociones. Lo mismo que los sentimientos funcionan en otro rango de frecuencia, el misticismo en otro, el intelecto en otro. Pero la estrella hoy es la emoción y por lo tanto, hablaremos de cómo opera el nivel de las emociones, el astral. Lo mismo que en esta 3D material donde funcionamos la mayor parte del tiempo, en el astral hay de todo, ideas locas, odios flotantes, gente buena, gente miserable, gente arrepentida, gente desdichada, gente loca, de todo. El astral como sitio se puede asimilar un poco al purgatorio del cristianismo. Y es también el loco mundo de los sueños nocturnos, donde todo es absurdo, superpuesto, instantáneo, borroso. Hay niveles allí, por lo tanto, para escoger. Como cuando entramos en reverso, con miedo o con ira, por ejemplo, y terminamos en una pesadilla. Así que, lo mismo que las oraciones de unos creyentes pueden ser bálsamo para un culpable arrepentido cuya mente se encuentre sufriendo allá por un tiempo, también la ira, la violencia, los insultos, la guerra, se sienten allá y son disfrutados por seres afines a esta energía oscura que, sin ese combustible se desvanecerían pronto en ese mundo de sueños y emociones. Punto 3. Aquí hay un vacío de información, pero discutirlo no importa por ahora. El hecho es que de alguna forma, el nivel astral se ha dado cuenta del potencial de la humanidad para producir emociones malucas que lo alimenten. Así que por todos los medios y a lo mejor, también mediante infiltrados y poderosos, han atraído nuestra atención y se ha deformado paulatinamente nuestra percepción, para orientarnos hacia la generación de vibración densa. Punto 3. Y aquí se encuentra la humanidad. Verdaderos zombies, esclavos dentro de un sistema que ya está tan perfeccionado, que pareciera real y lo peor, sin salida. Preguntemos, ¿cómo participa la humanidad en este juego del que incluso desconoce las reglas? Está muy claro. Se dedica a competir, discutir, acaparar, involucrarse en conflictos. También, se dedica a despojar, si puede, a los que tiene a su alcance. De manera directa o indirecta, se dedica a dañar y hasta a matar. Engaña todo el tiempo, nunca es sincero, tanto en lo muy local, parejas, socios, como en lo nacional, política, relaciones internacionales, creencias, noticias. Estas actividades que mencioné constituyen el día a día de la parte más astuta de la humanidad, la que quiere surgir. La que persigue el éxito. La que sueña con triunfar en este mundo. ¡Qué risa! ¿Y el resto?
Lo mismo, aunque no lo saben. Los humanos estándar, los conformes, generan energía de temor, miedo, morbo, cuando se dedican a ver películas de agresión, engaño, muerte, y a presenciar infames asesinatos o terroríficos augurios del futuro. También siguen siendo espectadores emocionales cuando se asustan ante el noticiero y aceptan sus supuestas realidades y pronósticos. Igualmente, para sentir emociones y creerse vivos, algunos se emborrachan tan frecuentemente como pueden, o usan alucinógenos sin que los pillen. Los más sanitos, en cambio, siguen los deportes con tanto fanatismo como cuando se matriculan en un partido político. Y allí en el deporte, también tienen explosiones colectivas de emoción que alimentan el astral. Y se apasionan, y se agreden. Y se envían rayos de odio. Y así, la gran mayoría de los políticos, que son infiltrados y pagados por hacerlo, favorecen este estado de caos y llevan a los países a guerras internas o externas, con enemigos que ni siquiera conocen. Y de ahí sale tanta emoción negativa, que es un festín para lo oscuro. Tanto sufrimiento, tanto dolor, que culmina con la migración, el abandono del terruño, la pobreza total, la destrucción de países enteros. La incertidumbre y la trata de personas, que traen más dolor, más angustia y además, enfrentamiento con las personas obligadas a ser receptoras de esa triste masa humana. Lo gracioso es, que en otro nivel no tan lejano, como el mundo de nuestras emociones y nuestros sueños, hay quienes se regocijan con nuestros conflictos y nos ven como tontos útiles, perdiendo tiempo y literalmente, a su servicio. La mayoría humana, ignorantes generadores de energía baja, decepcionados, favoreciendo sombras oscuras que de por sí, son inexistentes. Porque debemos saber que esos espectros tenebrosos no nos deberían causar temor. Ellos, como todo en el astral, son solo ilusión. No tienen chispa divina, como nosotros. Sin embargo, al portarnos agresivamente, les damos algo de existencia que las sombras ilusorias mismas se esfuerzan en mantener. Ellos no son nada, solo una ilusión. Como por ejemplo, también es una ilusión imaginar que estamos pagando una pena en el purgatorio. Lo que sucede es que en nuestra poderosa mente caben todas las ideas, las buenas y las malas que le permitamos tener. Y así, continuamos haciendo de nuestra vida una solemne tontería, por decirlo menos. Una humanidad que pudiese estar evolucionando, acercándose a su infinito creador, desarrollándose en todo su potencial, se quedó dando vueltas mirando basura en su celular, emocionada especialmente con lo ridículo y lo grotesco, vacío en su interior, pero lleno de miedo, dejando que su creatividad se atrofie totalmente. ¿Les suena conocida esta panorámica del mundo que les he mostrado? ¿O creen que nuestra cotidianidad está bien como está? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? No hay que olvidar que nuestra mente es tan poderosa como el infinito de donde viene. Espero que el tema tratado te haya hecho pensar un poco en si la existencia que estamos llevando tiene algo de lógico y si es lo que nuestro Dios planeó para nosotros. Dale el beneficio de la duda al asunto e investiga un poco por tu cuenta. Que nuestra indolencia e ingenuidad no nos anule. Gracias por escucharme.